Son las 7:39 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. A esta hora tenemos el gusto de recibir a Ángel Alvarado para hablar sobre la situación económica del país de cara a lo que fueron estos anuncios realizados el 1 de mayo por Nicolás Maduro en Venezuela. Ángel, buenos días, gracias por tu tiempo, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Para poner un poco en contexto a la audiencia, me gustaría que nos brindaras una actualización de cuál es la situación económica actual de Venezuela. Bueno, Venezuela tiene una inflación de 500% interanual, la inflación más alta del mundo. Después de haber salido de la hiperinflación hace un año y 2 meses, a pesar de eso, Venezuela sigue teniendo unos niveles de inflación elevadísimos, los más altos del mundo. Y por otro lado, tiene una economía que había tocado un piso en septiembre, en el último trimestre del año 2020. Luego hemos visto unos niveles de un crecimiento económico en el año 2021-2022. Y en este primer trimestre del año la economía cae nuevamente 8,3%. Eso quiere decir que la economía venezolana se mantiene en el foso, estabilizada allí, aunque ha tenido un rebote, vuelve a estar nuevamente en el foso. Es una situación que hace muy complicada el día a día de los venezolanos, con un colapso del Estado, colapso de los servicios públicos, colapso de la moneda, por supuesto, y unos salarios que son en el sector público los más bajos del mundo. Ángel, los trabajadores han argumentado que consideran que ha sido una burla este anuncio de una bonificación y de un aumento en el cesta ticket. Algunas personas piensan que esto puede estar politizado. Si confrontamos la realidad, el tema de economía versus salario actual, ¿de qué estaríamos hablando? Sí, bueno, digamos, en primer lugar, esto no es un tema nuevo, ¿no? La economía venezolana comenzó a colapsar, no solo caer, colapsar a partir de 2013, 2014. Y desde entonces, pues, tienes una situación sumamente difícil para el trabajador venezolano. Eh, la manera como la economía venezolana y como el sector público, en este caso, puede afrontar o incrementar el salario, es la única manera que eso ocurra, es que hay incrementos de la productividad. Y los incrementos de la productividad están asociados directamente al nivel de exportaciones petroleras. Si el nivel de exportaciones petroleras se mantiene en lo que hemos visto durante el último año, 600.000, 700.000 barriles, pues es poco lo que puede hacer Nicolás Maduro para incrementar los salarios. Entonces, digamos, tú no puedes aumentar salarios si no hay incrementos de la productividad. Digamos, las dos variables tienen que estar atadas. Y bueno, lo que estamos viendo es que hay una gran limitación para hacer eso. Y mientras esa restricción se mantenga, es muy difícil prometerle a los trabajadores mejores remuneraciones. Sí, entiendo. Ángel, según las proyecciones que han hecho los economistas, ¿se han cumplido estas proyecciones para el primer trimestre del año? ¿Y qué sigue para la economía venezolana este año 2023? Bueno, nosotros en el observatorio hicimos un foro en diciembre del año 2022, viendo las perspectivas para el año 2023. Nuestro escenario base era que la economía se estancaba o decrecía para este 2023. El primer trimestre muestra una desaceleración importante y la posibilidad de que la economía venezolana acumule 2 trimestres de crecimiento, lo cual es signo de que la economía podría estar entrando en recesión. Entonces tenemos un primer semestre que es sumamente complicado, de una economía que se estanca, y el segundo semestre, bueno, está por verse. Creo que la gran variable allí va a ser los incrementos de la producción petrolera a través de las empresas privadas, especialmente extranjeras que están operando en Venezuela, en este caso Chevron, Eni, Repsol. Y todavía está por verse si el segundo semestre puede la economía incrementar los niveles de producción petrolera que generen mayor estabilidad económica. Ángel, ¿tienes información de cuántas personas reciben este bono de guerra y qué va a pasar en todo caso con los jubilados y pensionados que no reciben estos beneficios? Bueno, entonces es un punto importante, ¿no? O sea, ¿por qué el salario no se aumentó el salario y se aumentó el bono? Bueno, yo creo que, y además de la indexación, que es otra cosa que también es importante. Bueno, creo que lo primero es que pareciera que el mismo Nicolás Maduro no cree en su política.
O sea, no tiene una credibilidad. Eso ha hecho que no aumente el salario, sino aumente solo los bonos, que estarían recibiendo los trabajadores de la administración pública, que son alrededor de unos 750 mil empleados. El hecho de que no haya incrementado el salario, sino solamente el bono, es una señal muy fuerte de la credibilidad a lo interno del mismo gobierno de esta política. Porque bueno, si ya va a pagar los bonos, ¿por qué no lo convierte en salario? Y eso genera mucho ruido y genera entonces nuevamente una señal de credibilidad, incluso la credibilidad que ellos mismos tienen en su mismo programa, en la posibilidad de mantenerlo en el tiempo, que es un tema sumamente importante. Y en ese sentido está la indexación. Es primera vez que se habla de indexación tan claramente. Antes se hablaba de anclado en el petro, ahora se habla de indexación, es decir, anclado en el dólar, es decir, dolarizado, ya no se habla en bolívares. Es una economía esto es un paso adelante en la dolarización, el mayor nivel de dolarización de la economía. Y eso, bueno, el tema ya aquí cuando estás indexando es qué tan creíble es que puedas mantener la promesa. Y por eso te digo que al no haber colocado, no haber indexado el salario, sino solamente los bonos, dice que la credibilidad que ellos mismos tienen sobre el programa tiene alguna, no es una credibilidad total. Y este tema es importante porque cuando tienes una política económica, si hay credibilidad o no, está la clave, o gran parte de la clave de que esto sea sostenible en el tiempo. Creo que la apuesta que se está haciendo es incrementos de la producción petrolera y el nivel de exportaciones de las empresas privadas extranjeras para el segundo semestre, y sobre esa base se hace toda esta proyección y esta nueva política que ahora conocemos. ¿Esto es nuevo o en el pasado también se han hecho este tipo de bonificaciones o reconocimientos indexados? Bueno, me parece que el énfasis que se le da a la indexación en este momento es mucho mayor. En el pasado no se hablaba de indexación al dólar, se hablaba del petro. Creo que hablar de indexación al dólar es un cambio importante. Es un cambio importante en la dolarización, aumentar la dolarización. Como sabes muy bien, la dolarización tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos muy negativos. Y bueno, meter ya la economía venezolana cada vez más en la dolarización es una camisa de fuerza que luego va a traer consecuencias muy negativas sobre la economía venezolana. Y esta propuesta, ¿cuáles han sido las reacciones? ¿Es algo real o están sobredimensionando las expectativas? Bueno, yo creo que las expectativas tampoco son muy altas, o sea, estamos No, hablando yo de... lo digo porque tú dices que no se sabe si van a poder cumplir con esta propuesta de indexar estas bonificaciones con el dólar. Entonces, bueno, quería saber si al menos esto que Bueno, prometieron pueden llegar a cumplirlo a futuro. hay que preguntárselo a ellos, ¿no? ¿Por qué no indexaron el salario? Sino Claro, solamente el bono. esa es la pregunta. Me encantaría que pudieses profundizar sobre esto, porque los trabajadores tienen la expectativa de que si se tiene un incremento salarial, se ha venido hablando de esta comisión tripartita, de cuál pudiese ser el modelo de negociación basado en índices inflacionarios, en el precio de la canasta básica. Quisiera que nos hablaras un Bueno, pero poco vamos a sobre eso. ver, el sector privado paga mucho más que esto. El sector privado está por los $250 del obrero. Es decir, el sector privado no tiene problemas con esta negociación. Digamos. El sector privado está muy por encima. Aquí el problema es entre el sector público, entre los sindicatos del sector público y el sector público, que es el patrono. Entonces, ¿por qué solo el salario y no por qué se bonifica? O sea, ¿por qué solo se incrementa el bono y no el salario? Bueno, para excluir a los pensionados. Los pensionados son 4 millones y medio, es una gran cantidad de personas. Y los pensionados básicamente, bueno, por un lado yo siento que ellos piensan que no tienen que, no, digamos, por lo que veo, lo consideran simplemente un peso muerto y prefieren no incrementarlo y luego no tienen la posibilidad, en mi opinión, de hacerlo. Entonces, dado esas dos cosas, al final la decisión es básicamente incrementar bonos y no incrementar el salario. Sí, en estos últimos tiempos se ha hablado mucho de emprendimientos, cuando significa el plan B de muchos profesionales que no les alcanza el salario y tienen que realizar dos, tres trabajos, incluso informales, para poder subsistir. ¿Cómo impacta esto en la economía de un país? Bueno, son emprendimientos de subsistencia, de supervivencia. No estamos hablando de computadoras cuánticas, ni estamos hablando tampoco de grandes empresas de tecnología. Son emprendimientos que es vender tortas, vender de pronto montar un carro de empanadas. Son estos emprendimientos de supervivencia.
Por supuesto, hay gente que está tratando de sobrevivir en un entorno sumamente difícil. Te puedo poner un ejemplo, un trabajador del sector de educación que gana $10, que gana $20, incluso que gana 65, $75 con todos estos bonos, o $100, eso no le alcanza. Entonces, en la mañana tiene que trabajar en la escuela pública, en la tarde seguramente tiene un emprendimiento de tareas dirigidas y los fines de semana vende en el mercado público, vende alguna cosa que produce en su casa, algunas tortas. Pero esto es supervivencia. Esto al final es muestra de un colapso del Estado. Ese maestro debería estar dedicado a dar clases, dedicado a la educación, dedicado a formarse y no lo puede hacer. Entonces, estos emprendimientos en Venezuela son emprendimientos de supervivencia, no son emprendimientos que vayan a cambiar muchísimo la situación ni de la persona ni del país en sí mismo, ¿no? Creo que hay un espíritu del venezolano de salir adelante, de buscar soluciones, pero en un entorno de tan baja competitividad, de un entorno macroeconómico tan difícil, bueno, básicamente esto se convierte en emprendimientos de supervivencia. Según tu experiencia, Ángel, como economista, ¿cuáles son los escenarios que se esperan para la economía de Venezuela este año? Y sobre todo, ¿cuáles son las recomendaciones que se le puede dar a la población? Bueno, la economía se va a estancar, ya la economía está estancada, seguramente el cierre del año veamos una economía estancada e incluso mostrando decrecimiento. Creo que el mensaje es muy claro, o sea, mientras tú no tengas un cambio político en Venezuela, que abra las posibilidades de un gobierno que sea reconocido y legítimo por la comunidad internacional y por los ciudadanos. Mientras tú no tengas eso, vas a tener una economía en el foso, una economía en la cual los salarios van a ser sumamente bajos, como lo son ahora, y donde los emprendimientos van a seguir siendo emprendimientos de supervivencia, con oportunidades muy limitadas para el ciudadano. En otras oportunidades, algunos economistas se han aventurado a decir que el establecimiento del salario pudiese estar a partir de los $200. Tú como experto o como conocedor de esta materia, que además hacen varias encuestas con la población y conocen muy bien cuáles son sus problemas reales, ¿cuál fue tu pensamiento cuando escuchaste estos anuncios de Nicolás Maduro sobre estos incrementos, esta bonificación y el aumento del cesta ticket? Bueno, no, me sorprendió la dolarización, digamos que se haya asumido con tanta fuerza la dolarización. Eh, Me sorprendió que no se haya incrementado el salario, hubiese esperado incrementos del salario, aunque ya mucha gente había advertido que no se aumentara el salario. Me preocupa muchísimo la situación de los pensionados, son 4,5 millones. Son personas que tienen una gran vulnerabilidad. Un trabajador de la administración pública trabaja para la administración pública como maestro, pero todavía tiene la fuerza y la energía para poder trabajar en otras cosas y tener un emprendimiento. Una persona ya de 80 años, 75 años, vive de su salario, vive de su pensión. Además es sumamente injusto. Esa persona cotizó toda su vida para tener un salario y ahora entonces la dependencia es de un hijo que le pueda sostener, si es que el hijo lo puede sostener. Entonces la vulnerabilidad de las personas adultas, de los pensionados en Venezuela es sumamente grave y es una política empobrecedora y deja una gran vulnerabilidad a ellos. Entonces creo que allí es donde está la gran preocupación que tenemos todos los venezolanos y la posibilidad entonces de que tú puedas tener mayores posibilidades para las personas adultas, las personas mayores, la tercera edad, y para los trabajadores venezolanos implicaría que tú puedas tener mayores niveles de exportaciones petroleras. Fíjate que yo pienso que este incremento del salario está directamente asociado a la licencia que se le dio a Chevron. O sea, me parece que en la medida que tú vayas flexibilizando las sanciones, tú podrías y puedes mejorar en cierta manera la calidad de vida de algunas personas o de los venezolanos. Ahora, eso es un trabajo que tiene que ir en paralelo y que tiene que avanzar mucho más rápido y esto avanza demasiado lento y tan lento que la gente no puede esperar. No puede esperar años hasta que la situación se resuelva y esa es la gran preocupación que yo tengo en este momento de cómo se puede avanzar mucho más rápido en una estabilización de la economía venezolana. Ahora, ¿tiene que ver con aumentar la producción o con ver a dónde se destinan esos recursos? No, tiene que aumentar la producción. Digamos. Esto es un problema macroeconómico sumamente serio. Los fundamentales de la economía están sumamente rotos. Creo que, digamos, allí si no aumenta la producción, Venezuela no puede vivir con 700.000 barriles. Digamos, eso no existe. Venezuela necesita 2 millones, 3 millones de barriles para poder tener un salario mínimo de $200, que es el histórico de Venezuela. Tampoco es un gran salario, pero
Es un salario que puede dar mayor estabilidad a la familia venezolana. Y tal vez $200 alcanzaba antes, ahora tal vez necesites 400 porque tienes una economía dolarizada. Cuando dolarizas la economía se te hace muy cara y se te hace poco competitiva. Entonces tienes otro problema adicional que ya referí y que no he explicado en detalle, pero es un problema adicional que hay que resolver. ¿Cómo te desdolarizas la economía venezolana? Pero bueno, en cualquier caso, tú necesitas 3 millones de barriles para que la economía venezolana pueda tener un nivel de estabilidad que permita pagar $200, $300 al sector público y también incluir en ello a los pensionados. Gracias, Ángel, por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia esta información de interés para nuestra comunidad. Feliz día. Igualmente. Estábamos conversando con Ángel Alvarado, él es economista, hablando sobre la situación y las perspectivas económicas para Venezuela este año. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más de Buenos Días, les presentamos el pronóstico del tiempo en Venezuela y regresamos con más información.